Entonces luego las clases, porque la mayoría de vosotros no veníais sabiendo euskera, ¿no? O sea, o sí. No, algunos sí. Yo, por ejemplo, sí. Pero había pocos. Nosotros, por ejemplo, sí. nada. Veníamos de Valladolid, veníamos. Sí. Vino del Arrabechu, date cuenta. Joseba sí. De Palencia. Mi No teníamos experiencia, yo era un chico, un niño que era Erdeldún totalmente. Se nació, vino en la Caliturribide, ama de padres euskaldunes, pero no pasaron el euskera, y mucho amar el euskera, pero sí. euskera. Bueno, cuando llegó la ocasión de esto, cuando se abrieron las escuelas vascas de Velosticale, en el año 32, mis padres nos mandaron a mi hermano mayor y a mí. Digo, la experiencia mía, aquello no era una ikastola como las de ahora, porque era escuela vasca bilingüe. Y entonces, pues sí, hombre, teníamos anderas, euskaldunes todas, y se aprendía euskera y tal. Pero donde tú vives la experiencia del euskera más vivas cuando yo vine a Galdacano, porque ya convivía con niños euskaldunes. Y yo recuerdo mucho, por cierto, no venían a la ikastola, pero bien euskaldunes eran. ¿Os acordáis de Merche Barrenechea y de Isabel? Sí, Carmen en esa casa vivimos nosotros en esa época. Entonces eran pues las hijas de Regino y de Romano. Sí. Bueno, para aquella experiencia, yo me acuerdo que Merche, por cierto, la pobre me parece que ha muerto el verano siguiente. Sí. Pues tengo el recuerdo de aquella niña, cuando llegué yo a vivir allí, no sabía castellano. Y ella se dirigía a mí en euskera, y yo en euskera. Y entonces esa vivencia la tengo clavada. Y luego nos hicimos amiguísimos y tal, pero entonces era euskaldun cerrada, no sabía castellano. Merche tendría un año menos que yo entonces, pues, 9 cumplí, pues tendría 8 años. Y ella tendría 2 añitos menos, unos 6 o así. Isabelita mayor. Isabelita era más aficionada al castellano. Ah, sí, que fue monja. Sí, la monja. Sí, la monja. Isabelita, cuando oía hablar castellano con nosotros, Isabelita, Bueno, siguiendo esto, y acabo la historieta, pues luego ya nos incorporamos a la Icastola de aquí, y entonces, pues claro, pues ya vimos mucha gente de la Icastola, pues en los euskaldunes. Y entonces ya nos fuimos familiarizando por eso. Nosotros en aquella Icastola, pues los hermanos hubiéramos terminado siendo euskaldunes entonces. Pero sí, todos. Todos. Pero aquella situación desgraciada de la guerra nos probó todo. Pues no creas que había muchos que sabían euskera. Los padres sí. Pero en Plazacoche, en toda la zona aquella, ¿cuántos sabía que sabían euskera de jóvenes? Muy pocos. Se había perdido mucho ya. Y en nuestra casa, ¿cómo se habrá? He pensado yo, lo del euskera siempre. La madre siempre en euskera. Sí. Y el padre, su padre era de Arrazua. Sí. Se casó con la abuela que era de Begoña. Pero la abuela era el Derdún, de Begoña, sí, claro. Y el Derdún. Y claro, y en casa no hablaban euskera. Claro, ser la madre Erdeldún siempre influye eso. Mi padre falleció, teniendo mi padre, o sea, mi abuelo, vivía en Munguía entonces con 13 años. Pues con 13 años, a poco de fallecer, vinieron a Galdacano a vivir. Pero era... Cuando se casaron a Ronda. En la calle Ronda Bilbao. Sí. Y allí nació el tío Rufino, el mayor. Y luego, por circunstancias de lo que fuere, fueron a Munguía a vivir y se estableció allí. Porque yo tengo, de hecho, que me contaron que el convento de monjas que ahora residencia en la Reuri, bajar la cuesta y en la reta al principio a la izquierda, aquello construyó mi abuelo. Y por eso se estableció en Munguía, por lo visto, como contratista. Sí, es que el entorno normal, si la madre sabía euskera,
los hijos hablaban euskera. Claro, El padre sabía, la madre no, entonces no había posibilidad. El padre, pues apenas están en casa los padres. Hoy en día también se da un poco eso. Sí, Y en Bilbao también La lengua materna, por eso. no se hablaría. sí. Y es fácil entender que el euskera se perdiese, porque Y chapurreaba, pero era más cómodo hablar. la sociedad en la que se estaba, en las escuelas no había maestros escolares. Todos eran, la mayoría eran castellanos. Sí, pero, o sea, yo también he sido una de las niñas que cuando empezó la escuela no supe castellano. Yo nací en el Ejalde y cuando bajé a la escuela aquí a Gandásegui, yo tenía 6 años y yo ni ninguna de mis hermanas hablábamos castellano. Entonces se podía, en el Ejalde todo el mundo hablaba euskera, menos, pues no sé, los de Sagarminaga, que aquellos no hablaban, pero todos los demás hablábamos euskera. Lo que pasa es que luego al venir a la escuela, pues las maestras te decían, no. A mi madre le decían, tiene que hablar en castellano, y mi madre decía, bueno, pues ya aprenderán. Y de hecho, pues aprendes, porque el castellano es algo que... Pero, por ejemplo, en Iberluce, el caserío de Iberluce, hablaban todos euskera. Bueno, pero es que igual la relación diaria entre ellos... Y en las casas de cerquita, pues no se hablaba de todos. O sea, había además una cosa, que es que el euskera era un inconveniente para estudiar. Eso es algo que estaba como muy radicado, sí. Porque todos los profesores, yo me acuerdo, las monjas también. Los padres... Sí. Eso ha sido así. Es que el mismo José Julián Hacha, si sabía euskera, era por Mari, por su madre. Mari, sí. Porque Rodolfo la de Basauri no sabía nada. Y Mariana tampoco no fue muy... porque no hablaba en euskera. No, Mariana pero José Julián sí. Sí, pero Mari sabía euskera. Mari sí sabía, sí. La madre maestra y el padre ahora, pero aparte sus La madre de Tolosa. ¿Eh? La madre de Tolosa, doña Pía de Tolosa. Sí, muy bien. Ahora, el de Euresca para allí, por lo menos hasta llegar pasando la Minarrieta, hasta el casco, todos hablaban euskera. Los primos, los Tamayoas, todos. El gallo sí. Todos. Y Urasca, pues también. Los leches, toda esa zona sí. Y Bequea también. Bequea. Sí. Y en Aperribay. Allí en Yugo, arriba. Y abajo. Abajo también. Se hablaba euskera. Celayas y estos, ¿no? Celayas, la familia esa, sí. Yo eso sé porque los que venían donde mi padre hablaban euskera. Sí. Pero de coche no se hablaba, mira. Que no se hablaba. ¿Tú recuerdas que ahora se hablaba? No se hablaba. No hablaba nada. Además, como vino luego el burro de Brosca, pero yo me estoy refiriendo a antes. Antes no. Bueno, antes no lo hicimos poco tiempo. Ni tampoco la Cruz, ¿eh? Tampoco. No, yo, pues la Cruz conozco menos, pero la zona aquella, y los padres sí sabían, muchos de ellos. Todos, Bueno, de alguna manera sí hubo inquietud por parte de los padres y madres porque montaron la Icastola, os mandaron a la Icastola, o sea que el tema del euskera de alguna manera estaba arraigado, ¿no? Antes os he dicho que hubo, muchos años antes, hubo inquietudes, porque por ejemplo, el año 1923 se daban clases de euskera. Don Romualdo Garibí daba clases de euskera. Para adultos. Para adultos. Pero para adultos y no tan adultos, porque por ejemplo el padre de María Pilar me dijo a mí que su padre decía que había ido a clases de euskera. Y su padre entonces tendría 14, 15 años, no como si adulto. Y luego ya os he dicho, ¿no? El reglamento de explosivos, el año 1920 está en euskera. El reglamento de explosivos, lo que es la fábrica de explosivos o de la banda. El reglamento que lo que había, las reglas que tenían que cumplir. Los trabajadores explosivos estaban en euskera. En castellano y en euskera. Yo creo que habría una cosa nueva. Yo no había oído eso nunca. No, yo tampoco, hasta hace poco, hasta que vi un trocito así. Pone Lertikiki, Aroteguía. Arosteguilla, la J. ¿No crees que los charlaos tendrían mucha influencia? Toda. Sí. Los salvados, todo Sí, eso creo yo. Los salvados no hablaban Sí. todo. Nadie nos hablaba. Bueno. O sea que seguimos yo un poco con el tema de la Icastola por continuar. Sí. En el 36 la Icastola
continúa hasta el 37, hasta... Yo, de hecho, el día 19 de marzo del año 37 hice la primera comunión desde la Icastola. La Icastola. Entonces, en el pueblo en esa época habría un movimiento, es decir, que en plena guerra se estaba entonces, ¿no? Sí, pero aquí no, todavía no. Aquí. Todavía no había movimiento de gente que iba al frente, y eso sí, pero no había movimiento, porque la Icastola se suspendió precisamente por un avión que pasó el avión por encima de dentro, y Mónica, todos dentro, y nos metió a todos dentro, y al día siguiente ya no hubo Icastola. Ponía bandera blanca. Sí, bueno, aquellos edificios que no... En el lugar donde suele estar la Intirreña colocada, Sí. en lugar de la Intirreña, una bandera blanca. Sí. Bien. Y yo me acuerdo eso, que nos metió a todos deprisa, allí corriendo todos dentro, Sí. y al día siguiente ya no hubo. Terminó.